Agradezco al Eterno. Hola a todos, muy buenas noches. Shalom, querida familia, comunidad de Muna Shalom de las Naciones. Bendecidos sean todos en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, al que muchos conocen como Jesús. Agradezco al Eterno esta oportunidad que me da de poder exhortar el mensaje, la palabra que es de verdad, su Torah, sus mandamientos que son eternos. Y como título tiene los mandamientos un estilo de vida. ¿Por qué decimos que es un estilo de vida? Porque no hay religión, porque solamente nosotros por amor a nuestro Creador obedecemos su mandamiento, su palabra, que no son mandamientos de hombre, al contrario, son mandamientos del Creador, que Él estableció desde el principio de la creación, no solamente para un pueblo, sino para toda la humanidad y para todos los que quieren amar y entrar a sus pactos y amar la grandeza de su nombre. Y bueno, saludamos a todos los que nos están viendo en este momento, la Josaira Vallejo, la Jodilda también, la hermana Hilda que nos está viendo. Saludo también a nuestro hermano Cristian, que nos está viendo en estos momentos, y a todos los que se han conectado a esta hermosa enseñanza, que el Creador pueda bendecir sus vidas, pueda llenarlos de gozo y de alegría, pueda bendecir sus vidas, cada uno. También nuestra hermana Marta León, que también nos está viendo en estos momentos, también un saludo, un abrazo grande para su vida, que tengamos una hermosa noche y un hermoso estudio vamos a tener en estos momentos. Bueno, siguiendo adelante, vamos a pasar al libro de Mateo, libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Bueno, como título decía, los mandamientos, un estilo de vida. Y aquí vamos a comprender muchas cosas, vamos a recargar bien lo que son los mandamientos y no olvidarlos. Sabemos que todos conocemos los mandamientos, pero aún sigue habiendo personas que no quieren obedecer la voz del Eterno, ni acatar sus decretos, ni su estatuto. Y en este momento vamos a proceder a leer el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a leer nuevamente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien. Claramente, Yeshua, al que muchos conocemos como Jesús, fue claro en sus palabras que él a qué vino a esta tierra, a qué vino a este mundo, que él no vino a abrogar la ley, la mal mencionada ley, porque no es tan solo ley, sino son mandamientos que el Eterno estipuló a su pueblo y a la humanidad. Y el mismo Mesías, Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo, dijo: no penséis que he venido. O sea, ni lo pensemos, ni lo imaginemos que Él vino a abrogar la ley. Al contrario, Él vino a establecerla, vino a cumplirla. Como un buen hijo obediente del Padre Eterno, Él no vino a abolir los mandamientos que son eternos y son para siempre. Bueno, y pasaríamos a poder ver la palabra, qué es lo que significa la palabra abrogar. Pasaríamos a la segunda diapositiva para poder pasar a estos estudios de lleno. Significado de la palabra abrogar. Es un verbo transitivo que significa derogar, anular o cancelar una ley o un código. Es sinónimo de abolir, invalidar, revocar, derogar. Procede directamente del latín abrogare, que significa anular, quitar con autoridad pública, retirar, suprimir. Bueno, pasaremos a la tercera diapositiva y vamos aquí a leerlas en distintas versiones. Primero la leemos en la versión Reina Valera 1960, que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí pasaremos directamente a la otra versión, que es la Biblia K2 israelita mesiánica, que dice: no piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas, he venido no a abolir, sino a completar. Pasaremos a la cuarta diapositiva para ir entendiendo de a poco
el pequeño estudio. La palabra ley en griego es nomos, que nomos es la traducción griega de la palabra Torah. Pasaremos a una siguiente diapositiva para comprender este estudio. Dice, la raíz de la palabra Torah es yará, que yará significa dar en el blanco. En conclusión, si tú no das en el blanco, vas a fallar. Bueno, vamos a seguir al otro término de Torah, que Torah también es dar en el blanco, y aquí vemos unas flechas, que la Torah significa instrucción, dirección, enseñar, instruir. Nuevamente dice, Torah es dar en el blanco, instrucción, dirección, instruir, enseñar. En otras palabras, la Torah del Eterno es una instrucción. Y esa instrucción nos da una dirección, y esa instrucción nos instruye, y a la vez nos enseña. Hasta ahí dejemos la diapositiva. Bueno, si hemos visto bien este estudio, que la ley del Eterno, la Torah, no solamente puede decir que ha sido abrogada, como el mismo Mesías Yeshua decía que vino a cumplirla, y la Torah es una instrucción buena para nosotros. ¿Y por qué es una instrucción buena? Porque de esa manera nosotros no nos desviamos de esa dirección. Usted no se desvía de esa dirección que el Eterno le ejecutó, que el Eterno le dejó ese camino. La Torah puede decir en otras palabras que es un camino, no son dos caminos, sino uno. Que el Eterno traza ese camino, pero muchos prefieren ir por el otro camino. No prefieren el camino de la salvación, el camino de la santidad y el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque prefieren irse a idolatría, prefieren irse al paganismo y prefieren más las tinieblas que la luz. Entonces, y esas cosas no agradan al Creador de los cielos y la tierra, porque eso es pecado. Porque todo aquel que comete pecado infringe la ley del Eterno. Pasaríamos a otra diapositiva. Pasaremos al libro de Mateo, capítulo 19, verso 16, y la leeremos en el nombre de Yeshua. Dice así: entonces vino uno y le dijo, bueno, aquí hablamos del joven rico, obviamente. Entonces vino uno y le dijo, Rabí, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim, Hashem, Dios, el Shaddai, el único bueno. Él dijo, más si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Pasaremos a otra diapositiva. Y el joven rico contesta aquí. Le dijo, ¿cuáles? Yeshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora si vemos más arriba cuando dice, le dijo, ¿cuáles? El joven rico le respondió, ¿cuáles? Le dijo a Yeshua. ¿Por qué respondió cuáles? Porque en ese siglo, en esos tiempos, en esa tierra había mandamientos también de hombres. Porque hoy en día podemos ver muchos mandamientos de hombres y doctrinas de hombres y cosas que al Eterno también nos le agradan porque nosotros no podemos agregar ni quitarle a las palabras del libro de esta profecía. Entonces, el joven rico le respondió a Yeshua que cuál es mandamiento, porque había muchos mandamientos en ese tiempo. Así como hoy en día hay muchos libros también que inventan los hombres y en vez de seguir la palabra del Creador o la Sagrada Escritura, prefieren seguir a estos mandamientos, costumbres de hombres. Entonces Yeshua le citó los mandamientos, le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua, que le citó los mandamientos. En otras palabras, los mandamientos no están abrogados porque el mismo Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo, le citó los mandamientos que es Torah, porque la Torah, ¿qué es lo que? Instrucción de verdad.
Vamos a pasar a otra diapositiva. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, versión Reina Valera, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? Estos textos, esta escritura dice que cualquiera que los quebrante de estos mandamientos que sean muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que nosotros vamos a guardar los mandamientos, pero vamos a guardar algunos. En otras palabras, que seremos llamados pequeños en el reino de los cielos, porque solamente de esos 10 mandamientos puedo decir que quizás vamos a guardar 3, 4. Entonces vamos a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero dice más cualquiera que los practique, porque dice haga, pero más puedo decir practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, siguiendo con la enseñanza, han sido muy claros los textos que la ley del Eterno no ha sido abolida ni abrogada, porque el mismo Hijo del Eterno es la Torah viviente. Él mismo lo dice en su palabra, que él mismo es la palabra viviente. Entonces, Yeshua no podía ser un hijo desobediente que venía a abolir la ley del Eterno, porque al contrario, si queremos tener bendición, vamos a cumplir los mandamientos. Pero más el que desobedece los mandamientos dice que está bajo maldición. En otras palabras, si queremos tener bendiciones y tener vida eterna, guardemos los mandamientos, porque dice que así tendremos vida eterna. Bien, pasaremos a otra diapositiva. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, verso 36. Y la leeremos así en el nombre de Yeshua. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Sabiendo que había en ese tiempo un doctor de la ley que quería tentar a Yeshua y por algo le hace esa pregunta, para descubrirlo, no sé, y le hace esa gran pregunta a Yeshua, le dice: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le responde: amarás al Señor, al Adón, tú, Elohim, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo recalqué bien la letra aquí, la puse de color amarillo para que entendamos bien este capítulo. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora depende. Pasaremos a la otra diapositiva y encontrar la respuesta. Aquí tenemos un resumen de por qué depende de toda la ley y los profetas. Porque aquí dice el resumen de amar al prójimo. Si yo veo aquí que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en toda la tierra, que Adonai tu Dios te da, eso es igual amar al prójimo. Es lo mismo. Ahora, si yo no mato a mi prójimo, también lo estoy amando. Es amar al prójimo. Ahora dice: no hurtarás, porque si yo robo por ahí o hurto algo, sea de quien sea, es mi prójimo. Entonces dice: no hurtarás, entonces estoy haciendo el bien al prójimo. También dice: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, es igual a amar al prójimo, es lo mismo. También dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo, ni su casa, nada puedes codiciar de tu prójimo. Y si tú haces eso, estás amando al prójimo, si no codicias nada de él. Entonces, como decía el capítulo anterior, decía: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas dicen que los mandamientos Yeshua los redujo en dos. Ahí podemos ver que Yeshua claramente le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos. Y si lo resumimos, al final es lo mismo. Porque estamos igual amando al prójimo. Si nosotros vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos, vamos a cumplir obviamente
los mandamientos de amar al prójimo, que es no matarás, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás. En otras palabras, es lo mismo. Le puedo dar un breve ejemplo. Yo puedo tener en mis manos un libro de historia, un libro de cuentos, lo que usted pueda imaginarse, y yo de ese libro, un ejemplo, quiero tener el resumen. Yo saco obviamente de ese libro el resumen, pero ¿sabe la diferencia? Que ese libro sigue intacto, pero yo que hice, saqué el resumen solamente. Cosa que en otras palabras es lo mismo. En otras palabras, la ley del Eterno está para siempre. Pero el hombre dice, no, es que un día Jesús dice, no, es que los 10 mandamientos los redujo en 2 y solamente amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí está el resumen, si podemos nuevamente poner la diapositiva. El resumen de amar al prójimo es lo mismo, porque dice, no matarás, no hurtarás, y eso significa amar al prójimo. Igual estamos cumpliendo el mandamiento. Porque obviamente si nosotros fallamos en uno de estos mandamientos, ya no estamos amando al prójimo. Y Yeshua dijo claramente, de estos dos depende la ley y los profetas. Pero ¿qué dijo aquí? Dijo, de estos dos depende la ley. Si tú escuchas bien, dijo, de estos dos depende la ley. O sea, la ley se refería al término Torah. De estos dos depende la Torah y los profetas. Pasaremos a otra siguiente diapositiva. Aquí vemos un gran ejemplo que si nosotros amamos a Dios con toda la fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, aquí dice vamos a amar al prójimo. El libro de Romanos capítulo 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, la mal traducida ley. El libro de Romanos capítulo 13, verso 10, también dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es lo mismo, la ley sigue intacta. El libro de Santiago, de Jacob, Santiago capítulo 2, verso 8, también dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pasaremos a la siguiente diapositiva para ver este gran ejemplo, que la ley del Eterno no ha sido abrogada. Aquí podemos ver en esta imagen, dice amar a Dios con toda la fuerza. Aquí se da cuenta que es lo mismo, porque si nosotros amamos a Elohim con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, no vamos a tener delante de él dioses ajenos. También no adoraremos tampoco imágenes. También no tomaremos el nombre de Adonai, nuestro Elohim, en vano. Y el cuarto, ¿cuál es? Es que muchos me han olvidado. Acuérdate del día de Shabbat, de reposo, para santificarlo. ¿Cuál el mundo olvida el día de Shabbat? No quiere decir que el Shabbat es para los judíos, pero no es así. Porque muchos, puedo decir, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, guardaban Shabbat. Porque si fuera solamente para el pueblo de Israel, porque obviamente por Moisés fue entregado los mandamientos a Israel, ¿por qué el apóstol Pablo sigue guardando los mandamientos, sigue guardando el Shabbat? ¿Por qué Yeshua sigue yendo a la sinagoga en Shabbat y leyendo el rollo de Isaías? Porque obviamente el Shabbat también es para la humanidad. Porque el quien descansó y quien guardó primeramente el Shabbat fue el Abacados, el santo y bendito, y para siempre sea la gloria para él. Él fue el primero el que guardó el día de Shabbat, fue el creador de los cielos y la tierra. Y el Shabbat es para la humanidad, porque el Eterno dice, acuérdate, acuérdate. No solamente para Israel, para el extranjero que está con Israel también, acuérdate del día de Shabbat para santificar. Porque así como el sol sale para buenos y malos, así el Eterno da su mandamiento para toda la humanidad, no solamente para Israel. Y aquí vemos amar al prójimo. Si seguimos viendo aquí la tabla de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Nada es nada. Ni la mujer, ni su casa, ni su auto. Nada va a codiciar ustedes del prójimo porque no podemos codiciar cosas ajenas. Porque el Eterno si va a bendecirte, va a bendecirte al tiempo de él. Y nosotros no podemos codiciar nada de nuestro prójimo. Cuando es la palabra, nada no es nada.
Vamos a la siguiente diapositiva. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 9. Aquí nuevamente declaramos los mandamientos. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Ahí nuevamente la palabra, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. Y nuevamente repetimos lo mismo. Dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volvamos ahora en sí. Claramente el estudio podemos ver que los mandamientos siguen en pie. Que Yeshua, también como Pablo, guardaba los mandamientos. Y Pablo nunca también fue cristiano, al contrario, era judío, de Tarso, también, de la tribu de Benjamín. Y Pablo también, como buen judío, guardaba los mandamientos del Creador. Y él nunca se apartó de la bendita Torá ni de los mandamientos. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Vamos a ir a primera de Yohanan, primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así, escuche atentamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley y entre paréntesis es Torah. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, en otras palabras, la Torah del Eterno, los mandamientos no han pasado, porque si usted comete pecado, está infringiendo los mandamientos. Más claro que el agua no puede ser. Porque la Torah del Eterno siempre va a ser eterna. Pasaremos a otra diapositiva. Vamos a ir al libro de los sellos, capítulo 22, verso 3. Y dice así, yo de cierto soy judío, está hablando de Pablo, de Shaul, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, de Dios, como hoy lo sois vosotros. Nuevamente dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso del Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Vamos a explicar sobre Gamaliel. Pablo estaba instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era el rabino. Gamaliel primero fue un fariseo, reconocido doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín en la mitad del primer siglo, hijo de Simón y nieto de Gilel. Bueno, vamos a seguir resumiendo. Bueno, como decíamos recién, Pablo decía claramente que él era judío, que nació en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Que Gamaliel que era un doctor de la ley, guardaba la ley, y Pablo dice que estaba instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo, obviamente, como estaba instruido a los pies de Gamaliel, guardaba estrictamente los mandamientos del Creador. Guardaba, obviamente, Shabbat, porque era también judío, y guardaba los mandamientos del Padre Eterno. Y así muchos dicen, no, que el Antiguo Testamento quedó atrás, quedó obsoleto, pero vemos al mismo Pablo, que estaba instruido a los pies de Gamaliel, guardaba los mandamientos. Dice, y estaba celoso de Dios y guardaba conforme a la ley de nuestros padres. Vamos a pasar al libro de los sellos, capítulo 24, verso 14. Y el apóstol Pablo, Shaul, judío, dice así. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim, Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que la ley y los profetas están escritas. Ahora vemos aquí en esta imagen, dice que la palabra ley es igual a Torah.
Y profetas, puedo nombrar un ejemplo a Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel. Esos sí eran grandes profetas, no como los profetas fraudulentos de la actualidad, porque esos eran profetas realmente que guardaban los mandamientos del Creador. Claro, algunos igual obviamente pecaron como todos nosotros, pero ellos siempre fueron grandes profetas y todas las profecías se iban a cumplir en sus tiempos. Por eso claramente Pablo dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, porque muchos hoy en día dicen, no, que ustedes son herejes, que enseñan falsa doctrina, y no es así, porque al guardar los mandamientos no es herejía, no es falsa doctrina. Dice, y así mismo sirvo a Elohim de mis padres, creyendo en todas las cosas que están en la Torá y en los profetas están escritas. Más claro, no puede ser. Y ahí vemos nuevamente la palabra ley, que es igual a Torá, profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel. Vamos a pasar a otra diapositiva para entender bien que los mandamientos son eternos. Dice, Yeshua no abrogó la ley y los profetas. Porque aquí vemos profecías como un ejemplo como Ezequiel, capítulo 37, verso 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció, nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice que los huesos son la casa de Israel. Era profecía para estos tiempos. También si leímos Jeremías capítulo 31, verso 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai, Jehová para los entendidos. Daré mi Torá, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Yeshua obviamente dijo claramente que no vino a abrogar la ley y los profetas porque muchos profetas dieron profecías, así como lo vemos aquí en esta imagen, puedo ver en esta diapositiva, que dijeron sus profecías. Imagínense que Yeshua hubiera venido y diga, no, esas profecías quedaron obsoletas. Pero Yeshua claramente dijo, yo no vine a abolir la Torá, los mandamientos y menos a los profetas. Porque aquí se puede ver claramente las profecías que estaban escritas y están siendo cumplidas en estos maravillosos tiempos. Por eso, más que decirle que los mandamientos no son gravosos, los mandamientos son eternos. Y el mundo hoy en día puede dar su propia opinión, pero siempre un texto van a sacarle como un contexto y después va a ser un pretexto. ¿Por qué? Porque van a buscar pretexto para decir que lo que tú estás enseñando es mentira, que ya eso ya quedó obsoleto, y no es así. No es así, la ley del Eterno sigue vigente, porque ¿de qué manera podríamos tener nosotros una santidad? Dice que la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El mismo Salmo 19 dice claramente que la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Y dice que su mandamiento, que la ley es más dulce que la miel. Y dice que la ley es perfecta y lo perfecto no necesita modificación porque es perfecto. Porque es la misma ley que el Eterno entregó a su pueblo Israel. Y el mundo hoy en día ha querido desobedecer a los mandamientos y por eso el mundo hoy en día está como está. Está en guerra, está en pecado. ¿Por qué? Porque no obedecen los mandamientos del Creador. Y yo lo miro como un estilo de vida, sí. Porque para mí es un placer guardar los mandamientos. Para mí es una delicia guardar los mandamientos. Para mí es lo más maravilloso guardar los mandamientos. Pero el mundo se burla de ti y dice, no, que la vida es una, disfrútela, gózala, no sé. El mundo puede decir muchas cosas, pero para mí es una delicia servir al Elohim, al Dios de mis padres. Y los mandamientos no son gravosos, los mandamientos son vivos. Y es una delicia guardarlo. Pasaremos a otra diapositiva. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice así, el que practica el pecado es del enemigo, del diablo, como usted quiera llamar, del adversario, porque el diablo peca desde el principio. Es verdad, sí, el diablo peca desde el principio. Siempre quiso ser más que el Eterno, sabemos ya esa historia. Dice, para esto apareció el Hijo de Elohim, Yeshua,
para deshacer las obras del diablo, del enemigo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Si nosotros no queremos ser del diablo, no practiquemos el pecado. Porque dice claramente, en su palabra dice que el que practica el pecado es del diablo y no ha nacido de Elohim. Porque el enemigo peca desde el principio. Hoy en día las personas que pecan deliberadamente a haber conocido los mandamientos son del enemigo. Porque el enemigo claramente es el padre de la mentira. Y ellos aman el pecar que practicar los mandamientos. Entonces esas personas son del adversario. Porque pecan sin temor alguno. Y el adversario peca desde el principio. Siempre quiso quitarle la gloria al Padre Eterno. Y también ser idolatrado. Y eso también, idolatría, es pecado. Vamos a pasar a una siguiente diapositiva, al libro de Romanos, capítulo 2, verso 13. Dice así: porque no son los oidores de la Torá, de la ley, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Leeré nuevamente. Porque no son los oidores de la Torá, ley, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, está más que claro que no solamente vamos a ser justos por escuchar la palabra, pero si nosotros no la ponemos en práctica, la Torá, los mandamientos, no somos hacedores. ¿Qué es mejor? ¿Ser oidor o hacedor? Hacedor. Porque si solamente oímos la palabra, pero no la practicamos, no seremos justificados y no seremos justos. Porque no solo los oidores de la ley son justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Está clara la palabra. La palabra es clara. No es un desorden. Y también el libro de Santiago, de Jacob, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué dice engañándonos a vosotros mismos? Porque muchos hoy en día dicen, no, si yo practico la palabra, pero es mentira, porque solamente la escuchan por medio de redes sociales, la escuchan por medio de un hermano, pero no la practican y se engañan a su familia, engañan a su hermano, engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente escuchan la palabra, pero no la practican, no son hacedores de ella. Así es clara la palabra. Dura la palabra, pero solamente a ti iremos, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, Yeshua. Bueno, pasaremos también al libro de Colosenses, a la próxima diapositiva. Colosenses 2:16. El rabino judío Pablo claramente dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo, como todo judío celoso del mandamiento, guardaba el día de Shabbat. También Pablo guardaba las fiestas y luna nueva. Pero muchos ven a Pablo como un cristiano, y el cristiano, para excusarse, dice que nadie nos juzga a nosotros por no guardar la alimentación de Levítico capítulo 11, que salen los alimentos prohibidos y los alimentos impuros. Y muchos sacan esa excusa como que Pablo era un cristiano y Pablo que solamente decía que como cristiano nadie nos juzga a nosotros por no guardar el Shabbat, por no guardar las fiestas y no por guardar días de luna nueva. Pero al contrario, porque Pablo, si leemos la escritura, si lo vamos atrás nuevamente, dice Pablo claramente que era judío, de la tribu de Benjamín, y que estaba aprendiendo a los pies de Gamaliel. Entonces sería una contradicción de Pablo, que Pablo de guardar todas las fiestas, los mandamientos, y al final a los colosenses le diga que nadie los juzgue por no guardar las fiestas, que no puede guardar Shabbat, pero si él mismo lo estaba guardando, esa es una contradicción. Muy errónea, puedo decir. Pero lo que pasa es que las personas toman la palabra a su conveniencia.
Miran a Pablo como un cristiano y que Pablo solamente quería deshacerse de los mandamientos, pero no era así porque Pablo era un celoso de la Torá, de la ley del Eterno. Era un celoso, como todo judío, así como los judíos actualmente son celosos de la ley del Eterno, así Pablo también era un celoso de la Torá. Y muchas de las personas dicen, no, que son fariseos, que acá, y muchas cosas, no, porque ellos sienten el amor hacia el Eterno y ellos si aman al Eterno van a practicar la Torá, los mandamientos. Y Pablo dice claramente, dice que como él como judío, dice, por tanto, que nadie nos juzgue a nosotros como judíos, como israelitas, en comida, dice, o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces a nosotros que nadie nos juzgue por guardar luna nueva o día de Shabbat. Que la persona dice, no, que el Shabbat es para los judíos, está ahí en la ley. Y entonces, o sea, el Shabbat es el único mandamiento que quedó abrogado. Pero ¿dónde encontramos eso? En ninguna parte de la escritura encontramos que el día de Shabbat quedó pisoteado, quedó abrogado, quedó obsoleto. Si el mismo Pablo, el mismo Yeshua, los mismos apóstoles, en el libro de ellos, guardaban la Torá, iban a la sinagoga, celebraban las fiestas y guardaban el Shabbat. O sea, ¿qué tipo de evangelio están siguiendo hoy en día? Evangelio donde preferimos celebrar fiestas paganas, evangelio donde comemos a nuestra manera, comemos alimentos sucios. Ese es el evangelio que enseña actualmente ciertas personas. Pero la Torá nos enseña otra cosa. Y Yeshua claramente citaba la ley y los profetas. Yeshua claramente no nos ha abrogado de los mandamientos del Creador. Y como era el mismo enviado del Dios Altísimo, del Dios de nuestros padres, Yeshua siempre citó la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no existía el Nuevo Testamento. No existía en esos tiempos el Nuevo Testamento. Entonces Yeshua que citaba la ley y los profetas. Citaba a Isaías, citaba también la orden de los sacerdotes, que ve donde el sacerdote y lávate, y muchas palabras de Yeshua que citaba el mal llamado Antiguo Testamento, porque es el Antiguo Pacto, y el de ahora el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, y Yeshua dijo, yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que por camino de gentiles nos vayamos. ¿Por qué? Porque el gentil no obedece los mandamientos. Porque los gentiles no han conocido a Elohim, no han conocido su instrucción. Por eso dice, por camino de gentiles no vayáis, sino ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ilustrar una imagen. Dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 56. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y eso sale ¿de dónde? En el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra es clara y los mandamientos son claros del Creador. Bueno, si alguna persona tiene alguna duda, pregunta, tenemos una sección de dudas y preguntas los días de la semana y le hacemos la invitación a las personas que tienen alguna duda. Bueno, y pasaremos a una última diapositiva que también dice, los mandamientos del Eterno no se cuestionan, solo se obedecen. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Están los mandamientos del Creador. Bien, como decíamos, Pablo, también Yeshua, que muchos conocen como Jesús, guardaban los mandamientos del Creador y guardaban también el Shabbat y todas las festividades bíblicas. Y podemos mostrarlos también hasta con escritura, con fundamento, podemos mostrarles que es verdad, porque aquí no se está enseñando algo falso, o sea, al contrario, se está enseñando la palabra del Creador. Y bueno, agradezco al Creador la oportunidad que me dio de poder estar acá impartiendo el mensaje. Como día martes me tocó a mí, el próximo martes le tocará a otro hermano impartir el tema de Torá. Y pasaremos a una pausa y volveremos enseguida.
Bueno, hemos vuelto después de esta pequeña pausa. Bueno, vamos a saludar a todos los hermanos que nos están viendo por el canal de YouTube. Saludamos a nuestra hermana Lucía Estrada, bueno, que siempre está ahí, hermano Cristian. Marcelo, bueno, Marcelo es cristiano, va acá a la iglesia, es una persona que yo invité, lo invité al estudio. Saludamos también a la hermana Ofida Atahualpa, que nos está viendo, estamos viendo aquí el chat. Hermano Carlos Vilche también, que nos está viendo, saludamos a él, a su familia también. Saludamos también a Pablo Guzmán. Pablo Guzmán, bueno, también va, una persona que yo conozco, va a la iglesia también, es cristiano, y lo invité le envié el enlace de invitación porque acá todos tenemos derecho a aprender. Y es bueno que nosotros invitemos a cualquier hermano, familiar, quiera aprender de la verdad de la Sagrada Escritura, puede usted enviarle el enlace de invitación, así muchas más personas van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Y saludamos a todos los que han estado con nosotros en esta transmisión. Quien más nos ha visto, hermana Zaida Vallejo también, hermano Meni también, que nos está viendo en estos momentos. Saludamos, bueno, a todos los que nos han sintonizado en estos momentos. Y también, no olvidar también que tenemos que orar por nuestra hermana Marta León, la hermana también Ofi Atahualpa también. Tenemos que orar por ella. Tenía aquí anotado en el cuaderno que tenemos que hacer oraciones por ella porque tendrán problemas, no sé, estarán enfermas, tendrán su problema, pero el Eterno conoce los corazones, el Eterno conoce la dificultad que están pasando, y que no se olviden de orar por estas dos personas, por la hermana Marta León y la hermana Ofila Atahualpa. Hermano Meiti, que también saluda, un gran abrazo de la distancia, desde Wichita Falls, Texas, de los Estados Unidos. Los saluda nuestro hermano Meni también, la hermana Lucía Estrada, y espero que este estudio haya sido una bendición para ustedes y podamos continuar y avanzando. Y también saludamos a nuestro hermano Víctor Gilbert, que también nos está viendo, y podamos continuar. Sabemos que el camino es difícil, pero con el Eterno todo es posible. Todo lo podemos lograr siguiendo al Eterno y su instrucción de verdad. Gracias, hermano Meni. Todo sea para la gloria del Creador y para bendecir su santo nombre. Bueno, vamos a orar por nuestra hermana Marta León, Ofila Atahualpa, y los que están en conexión también me pueden ayudar a orar en estos momentos. Vamos a extender nuestras manos y orar por Marta León y Ofila Atahualpa. La hermana Filipa Suazo también, vamos a orar por ella. Vamos a presentar a estas tres hermanas en el nombre de Yeshua. Padre eterno, clamamos a ti, Avino Marqueinu, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente te pedimos por nuestras hermanas, Padre eterno. Tú conoces su corazón, tú conoces su dolencia y las pruebas que están pasando. Te pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, que usted pueda colocar sanidad en la vida de tus hijas que escuchan tus mandamientos, que los practican también, que están siempre ahí aprendiendo de tu bendita Torá. Sea usted dando sanidad a su vida, sea usted glorificando su santo nombre sobre su vida. Conocimos a un Elohim de fe, un Elohim de milagro, aquel que libertó al pueblo de Israel. Eres tú, santo y bendito. Sea usted poniendo sanidad sobre la vida de tus hijas. Si tú quieres, Padre, si es tu voluntad, tú vas a sanarla. Si tú quieres, Padre eterno, vas a restaurarla. Más nosotros rogamos, pedimos y clamamos ante tu presencia para que usted dé sanidad a tus hijas. Porque usted conoce la dolencia, conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras dificultades, lo que estamos pasando en estos tiempos, sabiendo que hay enfermedades, hay pestilencia, porque está inscrito en tu palabra. Pero más confiamos en un Dios de milagros que puede sanarnos, que puede restaurarnos, que puede levantarnos. Así como Lázaro fue levantado, así podemos ser levantados para tu honra, para tu gloria. Glorifica tu santo nombre sobre la vida de tus hijas. Sea usted derramando su poder,
sobre la vida de tus hijas, Padre Eterno, porque queremos ver milagros. Y si queremos ver milagros, tenemos que tener, primeramente, emuná, tenemos que tener fe, porque tú puedas restaurarla, sanarla y levantarla. Te lo pedimos bajo los méritos de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Bien, esperemos que podamos orar por Marta León, la hermana Filata Hualpa y la hermana Filipa Suazo. Claro, Pablo Guzmán, el Eterno quiere que lo más importante en estos tiempos que lo unamos como hijos del Eterno, sí es verdad. Tenemos que unirnos y nuestra lámpara encendida. ¿Y de qué manera podemos entender nuestra lámpara encendida? Orando al Creador. Porque nuestra lámpara, nuestra vasija, tiene que estar con el aceite, y el aceite en la escritura simboliza lo que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y tenemos que estar con nuestras vasijas llenas del poder del Eterno. Porque un día podemos tener conocimiento, pero tenemos que tener también lo que es oración. Porque de esa manera nosotros podemos elevarnos espiritualmente, poder crecer y podemos tener una conexión directa con el Eterno. Podemos, a través de la oración, tenemos una conexión. ¿Y de qué manera podemos conectarnos también? Guardando sus mandamientos. Porque tenemos que tener santidad, tenemos que tener oración y arrepentimiento, y de esa manera nosotros podemos tener una comunicación directa con el Creador, y a través de la oración podemos nosotros acercarnos al Creador. Si nosotros no oramos, vamos a estar con nuestras lámparas apagadas. Y nuestras lámparas tenemos que hacer como un candelabro, una menorá, y tiene que estar encendida, y tiene que estar con ese fuego. El fuego siempre simboliza lo que es el Ruach, la presencia del Eterno. Nosotros ser como una menorá, estar encendida. Así como en el Shabbat, cuando encendemos la menorá, así tenemos que estar encendidos todos los días. No solamente en el día de reposo, en el día de Shabbat, al contrario, tenemos que estar todos los días conectados con el Creador. Y hay muchas formas de conectarse con el Creador, guardando su mandamiento y orando al Creador. A través del Hijo Yeshua, el Mesías de Israel, al que muchos conocen como Jesús, pero su nombre es Yeshua, su nombre original. Y bueno, sigamos adelante buscando al Creador, y agradezco a todos los que han visto este pequeño estudio. El próximo martes estará otro hermano impartiendo otro tema de la palabra, de la Torá, y nosotros podamos seguir aprendiendo. También lo invitamos para los días viernes, para estar en los estudios impartidos por nuestro Roy Jimmy, y los días sábados por la mañana también las para allá, la porción de las palabras, y aprendiendo cada vez de la historia también del antiguo pacto, aprendiendo los profetas también, muchas cosas que hemos aprendido en las para allá, de los sacerdotes también, de los Cohen, de los que servían también en el templo. Y así el conocimiento de nosotros se va expandiéndonos, y podemos aprender también más de nuestro pueblo, de los antepasados que estuvieron antes que nosotros, esas personas que lucharon por el Creador, esas personas que fueron muertas por a causa de su nombre, y nosotros ahí seguimos adelante. Claro, que el Eterno pueda bendecir nuestras vidas, y el Eterno va a venir pronto. Esperamos la venida de nuestro adinerado Mesías Yeshua, que viene por su pueblo Israel, y nosotros somos parte de su pueblo Israel, y Yeshua va a venir pronto por su pueblo. Va a descender en la nube, y todo ojo le verá, como dice la Sagrada Escritura, vendrá en gran gloria y majestad. Y bueno, Yeshua, como todo judío, guardaba los mandamientos, y esperamos al Mesías judío, al Mesías de Israel, quien guardaba el día de reposo, guardaba las festividades, guardaba también la Santa Cena, lo que es el Pesaj. Y preparémonos, porque ahora obviamente viene el Pesaj, que es lo que es la Santa Cena viene ahora, vienen las fiestas del Creador, y podamos estar preparados, y no nos descuidemos también de esta gran salvación que hemos tenido, porque el mundo, obviamente, usted lo ve, está malo. También hemos orado también por la guerra, que es lo que está sucediendo ya en Ucrania con Rusia. Bueno, se cumple la escritura, nada que decir.
pues se cumple. Y el hombre, a veces la maldad del hombre es mucha. A veces la ambición del hombre por tener más cosas, bueno, es lamentable lo sucedido. Bueno, está escrito que Yeshua dice que antes que venga yo, vendrán estas señales, que levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán rumores de guerra, y habrá terremotos en diferentes lugares. Estaba escrito, Yeshua ya lo dijo antes de volver a su Padre, a los cielos. Antes de ascender a los cielos, Yeshua dijo que antes de su venida iban a pasar todas estas cosas y vemos que se están cumpliendo al pie de la letra. En otras palabras, sus palabras son verdad. Entonces, también en sus hogares, antes de dormir, no se olvide orar por lo que está sucediendo, porque están muriendo muchas personas inocentes, personas que no tienen nada que ver con este conflicto, y hay personas que mueren muchas veces por una ambición de un hombre, por querer tener más cosas, no sé, más economía, más riqueza. Se apoderan a veces de un país, y la única forma de matar a otras personas, obviamente, ocupan su armamento, y se causa mucha guerra. Pero Yeshua, claramente Yeshua lo dijo, dice que antes de su venida vendrán también falsos profetas y falsos cristos, que la palabra Cristo significa ungido, y también ungido viene del hebreo, que es Mashiach. Entonces se levantarán también falsos mesías, falsos cristos, puedo decir, para lo entendido, y se han levantado mucho en día falsos ungidos. Y puedo decir mucho anticristo, puedo decir sí a mucho antimesías, porque dice que el anticristo o el antimesías es el que niega al Mesías. Y muchos hoy en día han negado al Mesías, se han levantado mucho anti-Yeshua, muchos anti-ungidos, anti-Yeshua, puedo decir. Entonces tenemos que estar apercibidos, porque la maldad ha surgido y las profecías del Padre Eterno se cumplen. Así la profecía también de Yeshua se cumplen a su tiempo. Claro, así a Carlos Vilche dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Las pestes que están actualmente, hay muchas personas que mueren por enfermedades, y por enfermedades a veces desconocidas, por las pandemias que hay actualmente. Y bueno, dice que esto solamente es principio de dolores. Dice, y el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se enfriará, ¿por qué? Por no obedecer a la Torá, a los mandamientos, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué puedo decir sobre este significado? Que hay personas que en el mundo, como no cumplen los mandamientos del Creador, cometen pecado, que es maldad, obviamente, y las personas, como están aburridas de lo mismo, de la maldad que comete el hombre, se le enfría el amor. Dice, ya no puedo confiar en el hombre, ya no puedo confiar en nadie, porque el mundo es traicionero, el mundo es así, el mundo es malo, traiciona. Entonces el amor de muchos se enfría. No, ya no siento amor porque muchas veces me han traicionado, me han calumniado, y por causa de su nombre seremos nosotros aborrecidos y calumniados. Y bueno, ¿qué puedo decir? Nada, sigamos adelante buscando al Creador, busque la santidad, haga el bien y no haga el mal, obedezca a los mandamientos del Creador, ame a su familia, ame a sus hijos, ame a sus vecinos, y el Eterno pueda prosperar su vida. Y si usted quiere bendición, guarde los mandamientos, dice que vendrán bendiciones, pero si usted desobedece los mandamientos, hay maldiciones. Hay consecuencias de no obedecer la palabra del Creador, dice que hay maldición. Hay muchas consecuencias. Por eso tengamos cuidado a quien escuchamos, porque también hay falsos maestros. Tenemos que tener cuidado a quien escuchamos también. Saludo también para Leslie de Isire Monreal, que nos está viendo también. Saludo también para ella. Y un saludo y un abrazo fraternal para todos los que nos están viendo en este momento. Y gracias por haber escuchado este estudio. Y gracias también por escucharme. Y todo sea para la gloria, la cabot del Creador, no para la gloria nuestra. Y nada más que decir. Gracias. Y nos vemos el viernes. Estaremos ahí con un nuevo estudio y escuchando a nuestro rey Jimmy. Y gracias por la oportunidad.
Adiós a todos, que tengan una bendecida semana. En nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Y bueno, un saludo para Marcelo. Se me estaba olvidando Marcelo. Se me estaba olvidando Marcelo. Que un buen amigo también que tengo, una persona especial también que está viendo el programa. Un saludo Marcelo a ti. Y gracias por ver también el programa. Y que el Dios de Israel te pueda bendecir y prosperar en toda área. Y nos despedimos en nombre de Yeshua, el Mesías. Amén.